Hola Cecilia, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo están? Bien, buen día. ¿Todo tranquilo? Bien, bien, todo tranquilo. Bueno, me alegro. Ceci, queremos hablar un poco del magnesio. Se recomienda para dormir mejor. Estamos viendo que hay muchas noticias dando vuelta en las redes. ¿Qué es cierto, qué no? Bien, bien, perfecto. Es verdad que el magnesio es un mineral súper importante e indispensable para la vida. Participa en más de 300 reacciones del organismo, sí, reacciones enzimáticas como cofactor enzimático. Entonces, obviamente que la deficiencia va a generar problemas y síntomas. Entonces, justamente por eso se está haciendo como hoy día un poco más tendencia, podríamos decir. La realidad es que justamente para una suplementación uno precisa primeramente un análisis de sangre, ¿sí? Claro. Tenemos como dato que tenemos que tener más o menos en sangre entre 1,7 y 2,5, 1,7 y 2,5 miligramos por decilitro de magnesio. Bien. Entonces, cuando encontramos una deficiencia, ahí sí es recomendable entonces una suplementación. ¿Qué pasa? El magnesio está súper distribuido en los alimentos, en la naturaleza. Sí. Lo tenemos en los frutos secos, por ejemplo, en los granos Bien. integrales, en las legumbres también. Cuando hablamos de granos integrales nos referimos a todo lo que tiene que ver con panificados, ¿sí? Integrales, todo lo que se hace con el trigo que se muele. Pero en lo posible cuando se conservan, podríamos decir, la capa externa de los granos para justamente conservarlo al magnesio. Porque, ¿qué pasa? Con el procesamiento o el refinamiento se pierde un alto porcentaje de magnesio, alrededor del 70%. Entonces, cuando preferimos en general harinas blancas, bueno, nos estamos perdiendo bastante el magnesio. Y Claro. también está presente en las frutas y los vegetales. Así que podríamos decir que con una buena alimentación, una completa alimentación, lo podemos cubrir. Claro, eso te iba a preguntar. Sí. ¿Hay que recurrir de entrada al suplemento o podemos ver, entiendo que es acorde a los valores, Sí. ¿no? Pero si tenemos un déficit que sea leve, ¿no? Poco, que nos falte poquito para llegar a ese valor, sí, lo podemos empezar a adquirir en los alimentos. Exacto, sí. Siempre se recomienda hacer una consulta con un profesional en Claro. el área, en el tema, desde ya un médico o un nutricionista, por un lado. Por otro lado, también siempre pedir el tema de los análisis para ver cómo estamos, el dosaje sérico podríamos decir, y si vemos que estamos con un déficit, ahí sí se puede suplementar. Más o menos por 8 semanas, es decir, claro, 2 meses, Bien. entre 250 y 500 miligramos de magnesio por día, separado en 2 o 3 tomas, como para reducir un poco lo que serían los síntomas digestivos que pueden generar, por ejemplo, alguna diarrea o alguna inflamación. Entonces, por eso lo dividimos en tomas diferentes. Claro. Pero siempre es importante justamente tener el dosaje en plasma, o sea, en sangre, ¿sí? Tenemos que saber en cuánto estamos. Y si hay alguna patología de base o alguna otra condición Bien. que también esté de repente afectando la absorción, porque de repente hay ciertas cirugías o algún síndrome de mala absorción o alguna patología renal de repente que eso está generando que los niveles en sangre no estén, digamos, en su estado óptimo. Bien. Y que a su vez ciertos tipos de magnesio tal vez en la suplementación pueden generar alguna intolerancia a inflamación o generar un empeoramiento del cuadro, por ejemplo, cuando hablamos de pacientes renales. Así que Bien. hay que tener mucho cuidado. ¿Puede ser hereditario esto de la falta de magnesio? No, en general no. Tiene más que ver con los hábitos personales. Claro. Y siempre justamente estamos tratando de ir por esto, ¿no? De que antes de pensar en un suplemento, pensar en cómo venimos alimentándonos, si tenemos todos los grupos de alimentos bien completos o no. Es mejor el hábito. Exacto, sí. Y después también ver, por ejemplo, esto de para dormir mejor. Bueno, ¿estoy haciendo suficiente actividad física, lo que me genera un cansancio, lo que me genera un trabajo muscular que después me va a permitir descansar mejor? ¿Estoy tomando suficiente cantidad de agua, lo cual también me ayuda a evitar o prevenir calambres? Bueno, más allá de la alimentación también, ¿tengo el estrés súper elevado o estoy trabajando en algunas técnicas que me ayudan a regularlo? Porque hay muchos síntomas que tienen que ver con la carencia
con la carencia de magnesio, que Claro. no se asocian específicamente a eso, sino que tienen que ver con hábitos que de repente no están siendo cuidados. ¿Sí? Claro, claro. Sí, es un todo. Es un todo. Bien, Tal sí. cual. Entonces, nos recomendás que primero, por supuesto, visitemos a un profesional Sí. de la salud, Sí, nos hagamos estudios de sangre tal cual. y de ahí en adelante vemos. Y de ahí en adelante vemos. Y si hay que suplementar, obviamente que el profesional sabrá decir cuál es el mejor magnesio, el indicado, porque ¿qué pasa? Según a qué molécula o a qué componente esté asociado el magnesio es el beneficio que nosotros vamos a tener. Claro. Claro. Desde ya también. Y no es sí. que porque es tendencia tenemos que ir a comprar a la farmacia cualquier magnesio, porque no sabemos si realmente nos va a estar afectando o no esa suplementación, ya que también un exceso en magnesio puede tener alguna interacción con ciertos medicamentos, con antibióticos también, con Claro. con algunas drogas que se dan para regular la presión arterial, Claro. la tensión arterial en sangre. Y a su vez también va a competir a nivel del intestino con la absorción de otros nutrientes. Es decir, que de repente si tenemos un exceso de magnesio en el intestino, puede ser que estemos empeorando el poco hierro que estamos incorporando con nuestra alimentación. Claro. Entonces, es como decimos siempre, Claro. primero evaluemos, nos fijamos, vemos el contexto. Y si vemos que hay una deficiencia, seguramente el paciente se va a haber beneficiado con la suplementación, pero siempre supervisado por profesionales. Qué importante que es, porque la verdad que uno desconoce, en su mayoría, desconoce cómo es el tema de los nutrientes, de los minerales, y a veces se deja llevar por las publicidades, ¿no? Porque hay publicidades de todo tipo. Exacto. Sí. Sí. No voy a decir marcas porque tampoco No. las recuerdo exactamente, No, pero no. tanto al mediodía como a la noche, a la hora del almuerzo, de la cena, es impresionante la cantidad de Tremendo. propagandas Sí. que te dicen, ay, no dormís, podés tomar esto, Sí. no rendís, te podés tomar lo otro. Ujú. Y a veces uno no desconoce que puede estar empeorando la situación. Exacto, tal cual. Podemos estar empeorándola. Y de nuevo, si hay una suplementación, en todo caso hacerla por un corto periodo de tiempo, separado en tomas durante el día, para no empeorar los síntomas. Pero bueno, sí, primero siempre consultar con profesionales e insisto en profesionales matriculados de la salud, porque Bien. también hay mucho dando vuelta de personas que de repente hacen cursos cortos, como para asesorar en nutrición o asesorar en algún tema de salud, pero se requieren carreras universitarias muy largas, se requieren matrículas para Perfecto. poder ejercer a nivel profesional y bueno, entonces nada, de repente pueden estar faltando conocimientos y caemos en manos de alguien que no nos puede ayudar. Sí, que no nos hace tan bien. Ujú. Bueno, Cecilia, Exacto. muchísimas gracias. Bueno. Muy amable por toda tu información, así que Bueno. lo vamos a tener en cuenta. Gracias a ustedes. Sí, ok. Bueno,